¿Quién sabe qué acontecimiento hay esta semana? ¿Qué está pasando en estos días? ¿Alguien sabe? Semana Santa. Bien, entonces cuando mi papá me pidió que compartiera el día de hoy, yo siempre le pregunto al pastor cuando me pide que comparta si quiere que hable de un tema específico o si tengo libertad como de hablar sobre el tema que Dios me muestre. Y él me dijo que escogiera un tema referente a la Semana Santa. Y yo no sé ustedes, pero yo en mis recuerdos de mi niñez, hace ya varios años, está muy presente que en esta semana, por ejemplo, en la televisión siempre estaban pasando películas de Semana Santa, ¿cierto? Pasaban los 10 mandamientos, la pasión de Cristo, vida de Jesús, como que películas que hablaban de los milagros de Jesús, la vida de Jesús, o películas de historias bíblicas. O sea, la historia de José, de Moisés. Y durante esta semana como que todo eso se transmitía, ¿no? Sobre eso nos estaban hablando, aún en las... ¿cómo decirlo? Aún pues en los medios de comunicación del mundo, ¿no? Yo me acuerdo en el 5 y en el 7 siempre había películas sobre la Biblia en Semana Santa. Entonces, esta fiesta, esta celebración que inició con el pueblo judío hasta el día de hoy sigue como que marcando la fecha cada año. Cada año se sigue paralizando el mundo en esa fecha. Y a mí me parece como algo hermoso y maravilloso e impactante que el mundo se paraliza en la fiesta de Semana Santa, que nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el mundo se paraliza en la fiesta de Navidad, que también como que es un acontecimiento mundial, que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la vida de Jesús, su nacimiento, su muerte, su obra aquí en la tierra, su resurrección, ha marcado la historia, ha marcado la cultura, ha marcado la vida de las personas que hemos como tenido este entendimiento de lo que fue la Semana Santa en los tiempos de Jesús. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Pascua del Señor. La Semana Santa, su antepasado, viene de la Pascua. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. Díganlo conmigo, Pesaj. Pesaj, que es como con una J al final. Pesaj, que significa pasar por alto o pasar por encima. En inglés es Passover, que una traducción literal sería pasar por encima. El día de la Pascua. La Pascua se instituyó en Éxodo 12, ahorita no lo vamos a leer porque está muy extenso, entonces calma, se los voy a parafrasear. Ustedes, la gran mayoría, creo que conocemos la historia de Moisés, ¿cierto? La conocemos quizá desde niños precisamente porque en estas semanas siempre nos pasaban la película de los 10 mandamientos, sobre las plagas de Egipto, que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, y el Señor llamó a Moisés y le dijo, vas a libertar a mi pueblo, ve a Faraón y dile, deja ir libre a mi pueblo. Faraón se rehúsa, y entonces el Señor envía 10 plagas a Egipto. Cada una de estas plagas fue un juicio a los dioses de Egipto. Ahorita no vamos a ahondar en eso, pero la 10ª plaga, la última plaga, fue la conocida como la muerte de los primogénitos. Ya había caído fuego del cielo, ya se había muerto todo el ganado, ya se habían infestado, ¿sí?, de ranas, de mosquitos, el agua ya se había convertido en sangre. Obviamente yo lo estoy diciendo en orden diferente, ¿verdad? No es así en el orden en que aparece en la Biblia. La ciudad de Egipto ya había sido envuelta por una oscuridad
tan tremenda que, o sea, que dice la Biblia que las personas no podían ni ver su mano, ¿no? O sea, era tanta oscuridad que había ahí. Y entonces Moisés anuncia la última plaga a Faraón y le dice, deja ir al pueblo porque el Señor va a traer juicio contra ti, contra tu nación, y tus hijos, los primogénitos van a morir. Y el Señor le habla a Moisés que ellos, como pueblo de Dios, como Israel, tienen que hacer ciertas cosas. Y se instituye la Pascua, el Pesaj, ¿ok? Entonces el Señor le dice, mira, tú vas a celebrar la Pascua, lo que tú vas a hacer, el Señor le dice, tal día, mi ángel, o yo, en algunas versiones dice, voy a pasar por la tierra de Egipto, y de toda casa, de todo animal, el primer hijo va a morir. Va a haber una gran mortandad, ¿ok? Entonces el Señor le dice, tal día, entonces los hijos de Israel tienen que del ganado escoger a un cordero, lo van a sacrificar, van a tomar su sangre, con la sangre van a tomar unas ramas como de tipo brocha, de hisopo, y con la sangre van a marcar los postes y el dintel de su puerta. Entonces está así la puerta rectangular y van a aplicar sangre, sangre y sangre del cordero. Van a cocinar la carne del cordero al fuego, a las brasas, se van a juntar en familia, van a comer la carne del cordero todos juntos, no van a dejar nada de esa carne. Y van a resguardarse, van a estar ahí, guardaditos en su casa, comiendo la Pascua, ¿no? El Cordero Pascual. Y sucede que el pueblo de Israel obedece las instrucciones del Señor. Cada familia, de acuerdo a su número de integrantes, la Biblia dice que las familias que eran muy pequeñitas, se pusieron de acuerdo con vecinos de familias pues también pequeñitas, para sacrificar un cordero entre ellos, poder tomar la sangre, marcar las puertas y comer el cordero, ¿no? Sucede que una vez que el pueblo de Israel hizo esto y ellos estaban resguardados en su casa, pasó el Señor o el ángel del Señor, como dice en algunas versiones de la Biblia, sobre la tierra de Egipto. Y en cada casa donde no había la marca de la sangre, murió el primogénito. Dice la Biblia que desde la casa de Faraón, su hijo primogénito que se sentaba en el trono ahí, pues como, ay, es la silla de mi papá, ¿no? Hasta la casa del esclavo de menor rango, aún en la casa de los que estaban presos en la cárcel, murió el primogénito. Murió cada hijo, y aún de las bestias, de los animales, murieron los primogénitos. Y la Biblia dice que en el pueblo de Israel no hubo mortandad. Ellos habían obedecido al Señor, habían marcado sus puertas con la sangre del cordero, y cuando el Señor pasó por ahí, vio esta señal y pasó de largo. De ahí viene esta palabra. ¿Cuál les dije que era? Pesaj. Pesaj. El Señor pasó de largo. Él veía la sangre y decía, aquí no, y continuaba recorriendo la tierra de Egipto. Una vez que se dio esta mortandad, que hubo este gran clamor, la Biblia dice que hubo mucho lamento y llanto. O sea, ustedes se imaginan la escena. O sea, yo pienso y digo, wow, o sea, fue como que en una casa se escuchó los gritos de una mamá, de un papá que encontraron muerto a su hijo primogénito, y de repente en la casa al lado también, y en la casa de enfrente, y en cada casa había mínimo un muerto, ¿no? Y no solo era como que los niños, también los animales. Entonces hubo un gran clamor, un llanto, que la verdad yo me lo imagino, digo, eso debe haber sido muy difícil de ver, de oír. Y Faraón manda llamar a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Vete, llévate a tu pueblo, llévate a tus hijos, tus ganados, todo lo que tengan, váyanse de aquí,
ya fue como que mucho, ¿no? Ya habían soportado las ranas y el fuego y que el agua se convirtió en sangre y todas estas plagas. Y Faraón le dice, vete. Para esto el Señor les había dicho al pueblo de Israel que iban a comer la carne del cordero, les dice, con sus pies calzados, o sea, los zapatos puestos, sus lomos ceñidos, o sea, la ropa puesta, los cinturones bien puestos, listos para salir. El Señor no les dijo, ese va a ser el momento en el que va a salir, pero les dio instrucciones. Ustedes tienen que comer la Pascua así, ¿no? Incluso les dice, la van a comer apresuradamente, no te vas a sentar ahí con el tenedor y el cuchillo a comer, no, apresuradamente vas a comer la carne. Entonces Faraón manda a llamar a Moisés, le dice, váyanse, y el pueblo sale, dice la Biblia que fueron a casa de sus vecinos egipcios, donde mínimo había un muerto en cada casa, y empezaron a pedir cosas. El Señor les dijo, así van a ustedes a despojar a Egipto. Entonces ellos empezaron a pedir plata, oro, vestidos, cosas prestadas, y el Señor les dio gracia al pueblo de Israel frente a los egipcios, y ellos les entregaron sus tesoros y salieron de la tierra de Egipto. Ok, esta semana, el viernes, es el día de Pascua. Los judíos van a celebrar el viernes a las 6 de la tarde la Pascua. Ellos van a comer un cordero y todo esto, ¿no? Dice la Biblia, vamos a leer en 1 Corintios 5:7. La traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Él está hablando acerca de una persona que cometió pecado. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Ok? Ahora vamos a leer Colosenses 2:17. Uno antes, 2:16. Bueno, aquí está hablando igual acerca de la fiesta de la Pascua, y Pablo les está diciendo a las personas que son creyentes de Jesús, pero que no vienen de un trasfondo judío. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. El que sigue. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. El Señor instituye esta fiesta de la Pascua, y Pablo nos está diciendo todas estas cosas que Dios en la ley ordenó y mandó para que cumpliéramos, son una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Lo que habría de venir en Cristo mismo es esa realidad. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Colosenses Pablo está diciendo eso, ¿no? Las fiestas y todo lo que en la ley el Señor instituyó es una sombra, es un reflejo, es un ejemplo de lo que ha de venir en Cristo. En Cristo. Y luego en Colosenses él dice: Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual. Vamos a regresar a 1 Colosenses 5:7. Colosenses. 1 Corintios, me confundí. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Ok, ¿a qué vamos? Esto que pasó en Egipto, que inició el éxodo, la salida del pueblo de Israel hacia el desierto, y que después estuvieron 40 años en el desierto, y Moisés recibió las tablas de la ley con los 10 mandamientos, y se instituyó la ley de Israel, y todo esto comenzó con la Pascua. Y esta situación de la Pascua, dice Pablo, es una sombra de lo que habría de venir en Cristo. Y luego él dice en el otro libro, en Corintios,
Cristo el Cordero Pascual. Entonces Él está diciendo, los judíos entendían esto del Cordero de Pascua, ¿ok? Sabían lo del sacrificio, lo de marcar la sangre, que se instituyó la fiesta para recordar que ese día el Señor los habría librado de la muerte, y fue como que ese día se abrió la puerta de Egipto para que salieran a su libertad, ¿ok? Los judíos lo entendían, y Pablo ahora está diciendo, Cristo es realmente este Cordero Pascual que ya fue sacrificado por ustedes. Algo que sucedió en el Éxodo, cuando el ángel de la muerte pasó, fue que hubo juicio, condenación y castigo para el pueblo egipcio. Juicio sobre sus dioses, condenación para el pueblo, para Faraón, que no dejaba salir al pueblo de Dios, y hubo condenación, hubo castigo, murieron sus hijos. Por otro lado, para el pueblo de Israel hubo gracia, misericordia y salvación. En la misma noche, en el mismo tiempo, estaban pasando estas cosas. Había juicio para Egipto y había gracia y misericordia para Israel, cuando estaba siendo sacrificado el Cordero Pascual. Ahora, Pablo dice, esto es una sombra de Jesucristo. Jesús murió un viernes de Pascua a las 6 de la tarde. ¿Coincidencias? Dirían por ahí, no lo creo. Pablo dijo, esto es una sombra de lo que Cristo iba a hacer, y en Cristo se cumplió lo que pasó en el Éxodo. Él era un cordero perfecto, porque ese animalito tenía que ser perfecto. La Biblia dice que no tenía que tener mancha, no tenía que tener como que una patita más grande que la otra, o lastimada, o la orejita partida. Tenía que ser un cordero perfecto que tenía que morir para que el pueblo fuera librado de la muerte. Y Cristo cumplió esto en sí mismo como Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que murió un viernes de Pascua para salvarnos a nosotros de la muerte. Y en Cristo, ese viernes de Pascua de hace más de 2000 años, estaba pasando esto que pasó en el Éxodo. Mientras que estaba habiendo un juicio, condenación y castigo por el pecado y la maldad de los seres humanos, también estaba siendo derramada gracia y misericordia sobre nosotros. En Cristo, nuestro Cordero Pascual. Entonces, ya que el pueblo salió de Israel después de que fueron librados de la muerte, de que el Señor pasó por alto, que hubo este pesaj por parte del Señor, en el desierto les es entregada la ley, y el Señor instituye el sacrificio de expiación por el pecado, que es una sombra del Cordero de Pascua y que es una sombra de Jesucristo. Lo que pasaba es que era una vez al año el sacerdote, que era quien representaba a Dios ante el pueblo. El sacerdote era una persona que era el representante de Dios para el pueblo, y ante Dios era un representante del pueblo. ¿Ok? Existía este lugar llamado el tabernáculo de Moisés, que después fue el templo de Jerusalén, pero había un lugar destinado a un arca, que era una caja cubierta de oro, que contenía la ley, las piedras de los 10 mandamientos, contenía una porción de maná, que fue el pan que Dios hizo descender durante 40 años en el desierto para que el pueblo de Israel pudiera alimentarse. Y estaba la vara de Aarón, que había reverdecido cuando el Señor lo escogió como sacerdote, ¿no? Entonces, esa arca representaba la presencia de Dios en la tierra. Dios, cuando
le muestra a Moisés todo esto, es como que el Señor le dijo, yo quiero habitar en medio de ustedes. Y en esa arca va a estar mi gloria, mi presencia. Y una vez al año un sacerdote entraba a ese lugar. Solo una vez al año alguien podía como que entrar a la presencia y como compartir, como ser espectador de la gloria de Dios. Para eso se tenían que cumplir muchas cosas. Tenía que estar purificado, tenía que tener ciertas vestiduras preparadas, tenía que haber presentado ciertos sacrificios por él mismo para ser perdonado. Y el día de expiación, se le conoce, o el día del perdón del pecado, el sacerdote escogía un cordero, al igual que en el día de la Pascua, ¿ok? Escogía un cordero que cumplía ciertas características. Tenía que ser macho, de cierta edad, sin manchas, sin defecto. Tenía que ser como muy, muy especial este cordero, ¿ok? Entonces, cuando él escogía a este cordero, él ponía las manos sobre la cabeza del corderito y declaraba los pecados del pueblo. Entonces él decía, el pueblo, de acuerdo a la ley, ¿no? El pueblo no ha amado a Dios, el pueblo se ha inclinado a ídolos, el pueblo ha codiciado, el pueblo ha adulterado, hemos deshonrado a nuestros padres, hemos robado, hemos mentido. Y simbólicamente, el pecado del pueblo pasaba a estar en ese corderito, ¿ok? Sí quedó claro que el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Entonces él, como representante de todo el pueblo, sobre el corderito él declarado: hemos pecado, hemos matado, hemos adulterado, hemos deshonrado a nuestros padres, hemos olvidado a Dios, y él declaraba todos esos pecados. Simbólicamente, todos esos pecados quedaban en ese corderito. Entonces después el sacerdote tomaba el corderito, lo mataba, tomaba su sangre y se hacía una preparación del cordero, apartaba la sangre y la carne del cordero era quemada en el fuego completamente, todo el cordero era quemado en el fuego, y el sacerdote entraba por única vez en el año al lugar santísimo, que era donde estaba esta arca que quedamos que representaba la presencia de Dios. ¿Ok? Esta caja tenía una tapa recubierta de oro y tenía 2 querubines, uno a cada lado, que veían hacia adentro de la caja y se cubrían la cara y se cubrían los pies, y hay muchos simbolismos. ¿Bien? La Biblia, los teólogos que han estudiado todo esto concuerdan en que simbólicamente, cuando el Señor miraba esa caja que contenía la ley de Dios, lo que estaba ahí en la presencia de Dios era lo que acusaba al hombre de que estaba en pecado, que había roto la ley. La ley estaba ahí, y esa ley que decía: amarás al Señor sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Esa ley que decía eso acusaba al hombre, al pueblo, que decía: es que no hemos amado a Dios como dice esa ley. ¿Ok? Esa ley que decía: honrarás a tu padre y a tu madre, acusaba al hombre de haber deshonrado a Dios, a los padres. Entonces, esa ley, cuando Dios veía todo lo que acusaba al hombre, que estaba fuera de la voluntad de Dios, que estaba en desobediencia, y la ley misma decía que el pago de todos esos pecados era la muerte. Entonces la ley estaba diciendo: nadie está cumpliendo la ley. Y la misma ley dice que el pago de pecado es muerte. Entonces la ley estaba clamando: muerte, muerte. No se ha cumplido lo que está escrito y tiene que haber muerte. Era así. La ira de Dios,
La ley, todo lo que estaba ahí, estaba clamando por muerte, porque se había roto, no, los seres humanos, el pueblo de Israel no había cumplido con lo que estaba ahí estipulado y lo estaba acusando, ¿no? Pecador, deshonró a sus padres, mentiroso, ratero, ¿no? O sea, la ley ahí estaba señalando, acusando, condenando. Entonces, una vez al año, cuando el sacerdote entraba y rociaba la sangre sobre esa tabla de oro, la ley quedaba satisfecha por un año. La Biblia dice que en la sangre estaba la vida. Entonces, cuando estaban presentando sangre, pues estaban presentando sangre de un animal que había muerto. Tuvo que haber una muerte para presentar esa sangre, ¿no? De ese corderito. Entonces rociaban la sangre 7 veces y había como todo un ritual ahí. Dicen los historiadores, yo aún no lo leo en la Biblia, he estado ahí como que leyendo para poder hablarlo como una verdad, que el sacerdote cuando entraba en ese lugar, entraba con una cuerda amarrada en la cintura. Sus vestiduras eran muy espectaculares, tenían como un peto que tenía 12 joyas preciosas, un diamante, una esmeralda, una amatista y 12 piedras, tenía unas sombreras de oro, era como algo impresionante. Y en la parte de abajo tenía 9 campanitas y 9 granadas cosidas en el borde de la túnica, intercaladas, una campanita, una granada, una campanita, una granada. Entonces dicen los historiadores que cuando el sacerdote entraba a ese lugar y iba caminando, porque primero entraba con incienso, y se tenía que llenar todo eso de humo, y luego ya tenía que derramar la sangre, e iba caminando. La gente afuera, los otros sacerdotes que servían en el templo, estaban ahí al pendiente escuchando que las campanitas y las granadas hicieran ruido. Cuando una persona se presentaba a ese lugar que estaba la gloria de Dios, tenía que estar seguro que había cumplido con todo el ritual de la ley para ser considerado puro y no morir ante la presencia del Señor. Entonces, podía pasar que si este sacerdote no se había arrepentido de cierto pecado, no había confesado cierta cosa, había hecho algo de la ley instituida de una manera incorrecta, o se le había pasado un punto a algo, que cuando él entrara ahí, cayera muerto. Y entonces cuando los sacerdotes dejaban de escuchar ese ruidito de las campanas, por ese cordón, pues lo sacaban, ¿no? Entonces era todo un ritual que se tenía que realizar una vez al año para que la sangre de ese cordero fuera presentada. Entonces se rociaba la sangre, pues los teólogos dicen que entonces cuando el Señor miraba hacia esa arca y en el lugar que representaba su presencia, veía la sangre de un cordero que ya había sido sacrificado, y era como que la ley estaba satisfecha durante un año. ¿Okay? La ley decía como que bueno, ya hubo muerte, ya hubo pago del pecado, que Pablo lo dice en Romanos 6:33, si no me equivoco, porque la paga del pecado es muerte. Entonces dice, ya hubo pago de pecado, la ley está satisfecha por un año, ¿no? Esto que acusa al hombre, que lo condena, está como que calmado, está apaciguado por un año. Y al siguiente año, el mismo sacerdote en turno o otro sacerdote que haya sido elegido para ese año, tenía que repetir lo mismo. Los mismos rituales de purificación, escoger al cordero, hacer exactamente lo mismo. Y Dios instituyó todo esto para que el hombre pudiera tener comunión con Él. La Biblia dice que si una persona pecaba, ellos podían ir al templo a presentar un sacrificio, podía ser un carnero, y dice, de acuerdo al pecado, el sacrificio, ¿no? Unas palomas, un cordero, podían presentar sus animales, ¿no? Un toro, y recibir perdón, y ellos iban con el sacerdote y le decían, pues yo traigo mi sacrificio porque yo pequé, yo inventé un chisme o yo me robé algo de mi vecino, algo así, ¿no?
Entonces el sacerdote le hacía poner la mano sobre el corderito o el animal que llevaba, declarar sus pecados y se sacrificaba a este animal. Era algo, todos los días estaban muriendo animales y así. Entonces esto que Dios había instituido fue para que el pueblo tuviera comunión con Él, para que si tú pecabas, supieras que había una salida, que Dios no te iba como que a sacar de su pueblo y te iba a desechar y te iba a decir, ay no, yo te dije en la ley que no tenías que hacer esto, como ya lo hiciste, ya no eres parte de mi pueblo, ya no tienes mis bendiciones, ya no te amo, ya te olvidé. No, Dios dijo, hay una alternativa. Si tú cometes un pecado, puedes venir con arrepentimiento, presentar tu sacrificio, obtener perdón y seguir en comunión conmigo. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que esto se convirtió como en una tradición común, así como nosotros, ¿no? Que tomamos como tradición, los que venimos de un contexto católico, en cierto miércoles ir a tomar una cruz de ceniza, en cierto domingo, que fue el domingo pasado, ir con unas palmitas para que las bendigan el domingo de Ramos, ir en ciertas fechas específicas a misa, y se toma como algo, pues ya como ritual, ¿no? Como ya algo común. Se perdió el significado y la esencia de lo que Dios había instituido en la ley. Todo esto del sacrificio, incluso cuando Jesús estuvo en la tierra y fue al templo y se dio cuenta que allí había los que cambiaban monedas, los que vendían animales. Yo les decía a los chicos en el retiro que les explicaba un poco de esto. Para los que presentaban sacrificio en el templo era algo de adoración, era algo que te costaba, que durante un año entero tenías que estar cuidando al animalito y pensando, este cordero es para Dios y lo tengo que cuidar y me tengo que esforzar en que llegue al templo en buenas condiciones y yo pueda presentar mi adoración a Dios. Y todo eso se perdió porque en el templo empezaron a decir, ay, ¿para qué traes tus animales desde tu casa? Nosotros aquí nos encargamos de darte el mejor. Te lo vendemos, ya no te preocupes ni por cuidarlo, ni por escogerlo, ni por transportarlo hasta acá. Trae dinero y aquí lo compras. Entonces se convirtió como en un negocio estas cuestiones. Y cuando Jesús vio el templo y vio toda esta situación, dice la Biblia, que Él se llenó de un coraje, de un santo coraje, y empezó a voltear mesas y tomó un látigo y a soltar latigazos y los puestos los empezó a deshacer. Y Él dijo, convirtieron la casa de mi Padre, que era una casa de adoración, un lugar donde se tenían que encontrar con Dios, en una cueva de ladrones. Convirtieron la adoración en un negocio, en algo de lo que se benefician ustedes. Y entonces Jesús se le conoce a esto como la purificación del templo. Él rompe, deshace y pasa todo esto porque esto, esencia de lo que Dios había instituido en el principio, se había perdido. Entonces hay una parte en Isaías, porque la Biblia dice que estos sacrificios eran como un olor fragante delante de Dios. Era como que Dios recibía el olor de ese cordero que se había quemado al fuego y decía, mi hijo se arrepintió, quiere estar conmigo, quiere estar bien conmigo, quiere seguir mi voluntad, quiere caminar en mis bendiciones. Eso era lo que significaba. Pero hay una parte en Isaías donde Dios dice, sus sacrificios ya me tienen harto. Llega ese olor a mi nariz y me hastía. O sea, estoy harto de sus sacrificios porque ya lo tomaron como algo sin significado, sin sentido. Ya perdió la esencia. Y entonces Dios dice, ahora yo voy a enviar a un cordero perfecto. Ya no me den ustedes nada. Ya no me traigan sus sacrificios y sus holocaustos y sus ofrendas. Ya no me traigan nada. Ahora yo el Padre, voy a proveerles a este Cordero perfecto, a su propio Hijo, a Cristo Jesús, que va a ser sacrificado, así como era sacrificado ese corderito. Y su sangre va a ser presentada ante la ley, una vez y para siempre, y ya no va a ser necesario todo este ritual y todo que empezó
como algo del corazón de Dios para que su pueblo se mantuviera cerca de Él. Y terminó siendo algo tan cotidiano para la gente, sin sentido y sin valor. Algo tan religioso. Y Dios dice, ya no me traigas nada, ahora yo, en mi amor, en mi misericordia, yo les voy a dar al Cordero. Ya no más sacrificios. Yo les voy a dar al Cordero santo, perfecto, sin mancha, que va a ser sacrificado y su sangre va a ser presentada en el templo celestial. Dice la Biblia que Él entró una vez y para siempre, Jesús, con su propia sangre. Y cuando Jesús fue entregado y murió ese viernes de Pascua y su sangre fue derramada y fue presentada delante de Dios, la ley que acusaba al hombre, eso que lo señalaba y lo separaba de Dios, fue satisfecha. La ley dijo ya no fue por un año y al próximo año vemos ahora a ver a quién sacrificamos. No, fue una vez y para siempre, dice la Biblia. Que Jesús entró en el templo, en ese templo en el cielo, presentó su propia sangre en el lugar santísimo y esa ira de Dios, la ley fue satisfecha. La ley que clamaba muerte, que clamaba justicia, que clamaba por sangre, fue satisfecha con la sangre perfecta de Cristo Jesús. Vemos esto, ¿cierto? Muchos teólogos concuerdan en que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, que Él estaba orando una noche antes de ser sacrificado, que sería como el jueves, antes de ser sacrificado, Él oraba al Padre y le decía, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, porque Él sabía lo que venía, Él sabía todo lo que iba a pasar. Y Él le dijo, Señor, si es tu voluntad, si tú puedes librarme, si hay otra manera de hacerlo, líbrame de esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice la Biblia que en ese momento Jesús empezó a llorar amargamente, a sudar, y era tanta su aflicción que los vasos sanguíneos de la cara se le reventaron y su sudor se empezó a mezclar con sangre y de él caían sangres, dice, gruesas gotas de sangre de su rostro, de la aflicción que estaba sintiendo. Y los teólogos creen que en ese momento, cuando Jesús estaba orando ahí en el Getsemaní, fue en el momento en el que Dios, como sumo sacerdote, puso la mano sobre Jesús y depositó en él todos nuestros pecados, como lo hacía el sacerdote anteriormente. Todos nuestros pecados. Y Jesús por primera vez en su historia de eternidad, porque Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin, por primera vez en su historia de eternidad sintió lo que es estar lejos de Dios, sintió lo que es la culpa por haber pecado, sintió lo que es la vergüenza, sintió lo que es esta separación del hombre con Dios. Y fue tanta su aflicción que su cuerpo reaccionó de esa manera y empezó a sudar grandes gotas de sangre. Jesús, que toda su eternidad había estado en esta perfecta comunión con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tuvo esta separación, este dolor, esta amargura en ese lugar. Y todos nuestros pecados, como en ese cordero de expiación, fueron puestos en Jesús, en Cristo Jesús. Y horas después Él fue sacrificado. ¿Cierto? Hemos visto la película La Pasión de Cristo. Los que venimos como de la tradición católica conocemos esta historia de las 7 caídas, los 7 derramamientos de sangre, las 7 palabras que dijo Jesús desde la cruz, ¿cierto? Entonces pasa todo esto, el Cordero Santo es sacrificado, su sangre es derramada y es presentada ante la presencia de Dios.
y la ley que estaba como en esta situación de justicia, 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 sangre, muerte, ¿no? Porque, o sea, no se está cumpliendo lo que está escrito en mí y tiene que haber un pago porque se está rompiendo esa ley, fue satisfecha para siempre. Fue satisfecha para siempre. Entonces, en esa cruz, ese viernes de Pascua, estaba pasando exactamente lo mismo que pasó más o menos 3,500 años antes con ese Cordero de Pascua. La humanidad estaba siendo enjuiciada, condenada y castigada en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo que se estaba llevando ese juicio en Cristo, porque todo el pecado del mundo estaba ahora contenido en Él, estaba ahí sobre Él, y mientras estaba siendo la humanidad juzgada, condenada y castigada en Cristo, la humanidad también estaba recibiendo gracia, misericordia y salvación. Ambas cosas se estaban viviendo en el mismo momento. Dice la Biblia que de las últimas palabras de Jesús fue: consumado es. Él dijo: ya se acabó. Esto es todo lo que tenía que hacer. Se cerró el capítulo de que había algo que nos condenaba. Se canceló esa ley que nos estaba acusando día y noche, que estábamos fallándole a Dios, que estábamos viviendo de una manera en la que Él no quería que viviéramos. Jesús dijo: consumado es, ya fue hecho, ya fue hecho. Y dice Pablo, ese Cordero Pascual ya fue sacrificado por nosotros. Esa sangre ya fue derramada. Y ahora, cuando el Señor mira hacia nosotros como miraba ese lugar santísimo y veía la sangre de un animal ahí, decía: bueno, por un año ya fue satisfecha la ley, ¿no? Ahora, cuando el Señor mira a nosotros, puede ver la sangre de Cristo Jesús. Y pasa por alto el pesaje, pasa por alto nuestra condición de pecadores, pasa por alto nuestros hábitos que están constantemente en contra de la voluntad de Dios para nosotros, pasa por alto nuestra culpa de pecado, porque la sangre de ese Cordero perfecto de Dios ya fue aplicada en nuestras vidas. Y la Biblia habla mucho acerca de esta sangre. Dice en Efesios 1:7 que tenemos redención por su sangre. En Primera de Pedro 1:18 y 19 dice: fueron rescatados de su manera de vivir, de su vana manera de vivir, que ustedes heredaron de sus padres. Esas costumbres que tienen, eso que tú tomas como normal, esa manera, ese hábito de pecado, ya fuiste rescatado de eso por medio de la sangre de Cristo Jesús. En Efesios 2:13 dice: fuimos hechos cercanos a Dios por la sangre del Cordero de Dios. En Primera de Juan 1:7 dice: somos limpios del pecado por la sangre del Cordero de Dios, por la sangre de ese Cordero Pascual. Hebreos 9:14 dice que nuestra conciencia ha sido limpiada de la condenación por medio de la sangre de Cristo. Y hemos sido justificados, dice Romanos. La justificación, el hecho de que Dios te considere justo, justificación quiere decir, es la habilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos de presentarnos delante de Él sin ningún sentimiento de condenación, de inferioridad, de culpa, sin vergüenza. Hebreos dice: ahora pues acerquémonos confiadamente al trono de Dios
para hallar gracia. Acerquémonos a Él con toda confianza, porque esa sangre de Jesús fue aplicada en nosotros, en nuestra conciencia, nos ha librado, nos ha limpiado, y ahora no hay nada que nos separe de Dios. Ya no hay nada. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, el velo del templo que separaba como los otros lugares del templo, de ese lugar santísimo, que era una tela gruesa de más de 10 centímetros, se rajó de arriba hacia abajo. Como diciendo, ¿sabes qué? Ahora la presencia de Dios, la gloria de Dios, no está disponible solo para un hombre que cumple un montón de ritos y de cosas y de ordenanzas religiosas. Ya no, ahora la gloria de Dios, la presencia de Dios está al alcance de todos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Y Hebreos dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Vamos a leer Romanos 3, del 22 al 29, que habla acerca de esto, de que hemos sido justificados. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, nadie puede cumplir la ley, nadie podía, y por eso se tenían que hacer sacrificios año con año, día tras día, nadie podía alcanzar esa meta. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia, pues se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque mientras hacía el futuro, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y Él dice, Dios estaba actuando con justicia. ¿Qué era lo justo? Lo que reclamaba la ley era que el que pecara muriera, porque ¿qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. Tú estás fallando a la ley, tú estás fallando a Dios, tú estás rompiendo lo que el Señor estableció. Lo que te toca justamente es la muerte. Y la Biblia dice, Dios estaba actuando con justicia, porque estaba viendo justicia en el sacrificio de Jesús. Jesús estaba pagando todo por ti, por mí. Y dice ahí en la Biblia, no tomó en cuenta sus pecados pasados, porque viendo hacia el futuro, es decir, viéndote a ti, viéndome a mí, hacia el futuro, el Señor dijo, yo entrego a Jesús, porque los quiero, porque prefiero entregar a mi hijo, prefiero ver morir a mi hijo, entregarlo a Él, que vivir sin todos ellos a los que he amado. Que cada uno de nosotros hemos nacido del pensamiento y del corazón de Dios. Y Él estaba actuando con justicia, dice. El castigo justo que fue pagado por Cristo, gratuitamente por nosotros. Y dice la Escritura, ahora solo basta en creer en la sangre de Jesús. Solo eso basta. Ya no que te avientes tu caminata hasta el templo y presentes tu sacrificio. Ya no. Ya no todas esas cosas que nos enseñaron de ir y confesarte y que te hagan no sé qué cosas y pagar una penitencia, porque ya fue pagado en Cristo Jesús el pago por nuestros pecados. Dice la Biblia, para el que cree.
en la sangre del Cordero, de ese Cordero Pascual que fue sacrificado para que en nosotros sea aplicada esa sangre y haya ese pesaje, ese pasar por alto. Que yo pueda ir en mi condición actual, sabiendo que he pecado, que he fallado delante de Dios y decir, Señor, yo he fallado, pero dice la palabra que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y por esa sangre yo puedo presentarme delante de ti y sé que voy a hallar socorro, sé que me vas a ayudar, sé que tu gracia se va a derramar sobre mí, porque Jesús ya lo hizo. Fe en la sangre de Jesús, para aquel que reconoce y entiende esto, de decir, esto que se habla durante estos días en Semana Santa, esto que se vivió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y no hay un pero, no hay nada, no hay como que podamos decir, sí Señor, pero es que yo sí te fallé bien. No hay un pero. Dice la palabra de Dios, por medio de la fe en la sangre de Jesús. Para aquel que reconoce que Jesús murió como pago por nuestros pecados. Y entonces somos hechos justos delante de Dios. Somos hechos sus hijos y somos partícipes de sus bendiciones. Venimos a formar parte de su familia como hijos legítimos de Dios. Y Dios dice, y ahora eres mi hijo, te corresponde una herencia. Te corresponde que tú puedas tomar de todo lo que yo tengo. Las bendiciones para ti y para tu familia te pertenecen. Y no por un mérito propio, sino por la sangre de Cristo Jesús que fue entregada en la cruz del Calvario. Que Él mismo, como dice el libro de Hebreos, que Él mismo presentó su propia sangre. Que Jesús mismo, una vez que murió en la cruz, se presentó y dijo, aquí está mi propia sangre por la vida de ellos. Y ahora somos justos. Ya no pecadores, ya no rateros, ya no rebeldes, ya no drogadictos, ya no. Ahora somos justos, hijos de Dios, solo por creer en la sangre de Cristo Jesús. Y así como para el pueblo de Israel, la muerte de ese Cordero Pascual fue la puerta que se abrió para su libertad, para nosotros, la muerte de Cristo Jesús abrió la puerta para nuestra libertad. La Biblia dice, antes eran esclavos del pecado, ahora son libres en Cristo. Antes eran enemigos de Dios, ahora son hechos amigos de Dios, cercanos de Dios. Antes, en otro tiempo, dice que su entendimiento estaba entenebrecido y vivían en tinieblas. Ahora la luz de Cristo ha resplandecido en ustedes. Y hemos sido rescatados de nuestra manera vana de vivir que heredamos de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestras propias decisiones. Hemos sido rescatados por medio de la sangre de Cristo. Y es algo que está ahí como no sé si ustedes han visto algunas personas que hacen como obras de caridad y demás, que ponen mesas de cosas y dicen, si lo necesitas, tómalo. ¿Cierto? Yo me acuerdo que en Río de las Avenidas, creo, había una pared que tenía un letrero que decía, si necesitas una chamarra, tómala. Si te sobra una, tráela, ¿no? Entonces había muchos como clavitos y había suéteres ahí colgados por si la gente que vive en situación de calle necesitaba un abrigo o algo así, pudiera tomarlo. Pues así el Señor dijo, tú quieres salvación, ven y tómala. La puerta ya se abrió, el sacrificio ya se hizo. Tú quieres vivir las bendiciones que vienen en mi palabra, ven y tómalas. Porque Jesús ya pagó el precio. Podemos acercarnos confiadamente por la sangre de ese Cordero Pascual. Y Cristo Jesús el día de hoy es nuestra Pascua. Es lo que celebramos y conmemoramos este viernes que viene. El sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.
Ni sé qué hora es. Me pasé. Oramos. Amado Jesús, te damos gracias, Jesús, por tu sacrificio, por tu sangre entregada en la cruz. Gracias, Cordero Pascual, porque te entregaste a ti mismo por mí, Señor, porque no te importó mi condición. Gracias, Señor, porque no te importó cuán sucia estaba yo. No te importó, Señor, cuántas veces, con toda la intención del mundo, pequé delante de ti, Señor. Gracias, Jesús, porque no miraste mi condición de pecador. No miraste mis faltas, mis imperfecciones, mis errores. Gracias, Jesús, porque por amor a mí decidiste entregar tu vida en la cruz. Gracias, Jesús, por haberte presentado a ti mismo como sacrificio por mi pecado. Gracias, Jesús, porque tú pagaste mi deuda, porque me tocaba a mí morir por la consecuencia de mis decisiones, Señor. Pero tú decidiste tomar mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor, y hoy no me queda más que mirarte y creer que esa sangre preciosa, esa sangre perfecta que fue derramada por mí en la cruz del Calvario, hoy me limpia, hoy me sana, me restaura, me rescata y me hace digna, Señor, de presentarme delante de ti. Jesús, gracias por tu obra en la cruz. Gracias, Jesús, por haber pensado en mí. Gracias, Señor, porque aun cuando ni yo misma daba algo por mí, aun cuando ni yo misma podía ver algo digno de rescatarse, algo digno de salvarse, tú me miraste, Jesús, me miraste, me amaste, me salvaste, me restauraste, Señor, y me has colmado de bendiciones. Y no hay mérito mío, nada de esto, Señor, ha sido solo tu gracia, ha sido solo tu amor. Gracias, Jesús. Gracias por preferir morir, Jesús, a vivir sin mí. Gracias, Señor, por entregar a tu Hijo por mí. Gracias, Señor, por haber aceptado el padecimiento. Gracias porque me amaste. Gracias, Jesús. Y hoy, Señor, decido mirar hacia esa cruz, mirar la obra de la cruz, Señor. Y decido rendirte mi vida, mi Dios, en adoración a ti, Señor, porque no hay nada que te pueda dar que se compare a lo mucho que tú me has dado. Solo mi vida, solo mi corazón, mis dones, mis talentos, Señor, todo lo que tengo. Y aún, Señor, todo esto nada me pertenece porque todo proviene de ti. Gracias por tu sangre, Cristo. Gracias, Cordero de Dios. Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a corresponder a tu amor, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que corresponde a tu sacrificio, Jesús. Una vida de gratitud. Una vida que reconoce la gracia y la misericordia que ha sido derramada sobre nosotros.
Ayúdanos, Jesús, a conocerte más. Ayúdanos, Jesús, a buscarte con un corazón íntegro, Señor, a buscarte, Señor, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a caminar en esa libertad que tú ya nos has dado. Ayúdanos, Señor. Y como ese hombre que presentó a su hijo delante de ti, Señor, para que fuera librado, te decimos, Señor, ayuda nuestra incredulidad. Cuando nos falta la fe, cuando el espíritu desfallece, Señor, cuando las fuerzas parecen irse, ayúdanos, Señor. Aumentanos la fe, fortalécenos, Padre. Danos convicción de mantenernos aferrados a ti, a tus promesas, a tus bendiciones y a no olvidar la obra de tu cruz, Jesús. A no olvidar, Señor, que somos producto de la gracia, de la misericordia, Señor, de tu amor. Te amamos, Jesús. Te amamos. Ayúdanos a corresponder a tu amor, Jesús. A amarte, tanto como tú nos has amado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser hijos ingratos, a no ser hijos que se olvidan, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos. Tú eres nuestra fortaleza. Señor, de tu gracia nosotros tomamos todo lo que necesitamos. Todo está en ti. Ayúdanos a no olvidar, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, porque tú nos amaste primero, porque tú nos viste primero, ¿sí? Te amamos.